¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y muy buenas noches. Una semana más para hablar de salud y en este caso para hablar de psicología, algo que nos viene muy bien a todos en esta época del año en la que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de algo importante y yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos alguno, ¿eh? Vamos a hablar de los TOC y concretamente lo vamos a hacer con nuestro psicólogo, con Antonio, que está al otro lado de la pantalla ya y que guapísimo como siempre. Bienvenido, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Menudo pelazo que tiene Antonio, ¿eh? Algún día tenemos que Sí, hacer un programa, no en este de Sano y Claro, pero sí que en un magazine o algo y hablar de, bueno, de qué manera te cuidas tú tu cabello, porque lo tienes mejor que yo. bueno, es que si se tiene para tenerlo bien, ¿no? Para tenerlo hecho una porquería, mejor no tenerlo, ¿no? Antonio, vamos a hablar de algo importante. Creo que todos en mayor o menor medida nos hemos visto alguna vez con algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ese TOC que muchas veces parece que es algo, una tontería, una manía, pero que puede ser algo que no es esa manía como lo definen muchas personas. Claro, tenemos que diferenciar una cosa que es puntual o que puede ser una cosa natural, como puede ser, como tú comentas, ¿no? Una manía, en el sentido de que hay personas que pueden decir, oye, mira, pues yo es que soy muy maniático de la limpieza y me gusta tenerlo todo bien recogido. O, oye, mira, es que yo tengo a lo mejor que me empujo 3 veces la puerta. A priori esto no es un problema, es decir, no es una conducta que digamos que ya es un trastorno obsesivo compulsivo, pero sí que puede llegar eso a cronificarse, a convertirse en algo mucho más grande y más invalidante, y entonces ya sí que se puede hablar de un trastorno, pero conductas así aisladas no repercute en un trastorno mental, claro. Ujú. Vamos a ir por partes y a mí me gustaría saber qué es concretamente un trastorno obsesivo compulsivo. Cuéntanos. Mira, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, o por lo menos siempre se ha catalogado dentro de lo que son los manuales diagnósticos como un trastorno de ansiedad, solo que en la última edición del DSM se ha puesto como un trastorno independiente. Pero bueno, independientemente de todo esto, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que se caracteriza porque tiene una serie de pensamientos que son obsesivos, que llamamos obsesiones, y tiene unas conductas que se llevan a cabo para neutralizar la ansiedad, que se llaman compulsiones. Entonces, lo que caracteriza a este trastorno es que se produce un ciclo, es decir, es como que siempre hay como un círculo en el cual hay una aparición de obsesiones y una realización de compulsiones para intentar mitigar el efecto negativo que genera el pensamiento. Ujú. Así, tal cual. Así tal cual. De manera resumida un poco, es esa. Sí. Ajá. Sí que me gustaría también saber, antes de pasar y de ver otros asuntos, qué tipo de obsesiones hay y demás. ¿Hay algún perfil en el cual podamos detectar si somos más propensos o no a poder tener un TOC? Hombre, perfil como tal, el TOC tiene una serie de factores que pueden intervenir, uno de ellos es la genética, pero bueno, esto en casi todos los trastornos, y una combinación también de factores ambientales, es decir, o sea, que personas que tengan a lo mejor un sistema nervioso más tendente a la ansiedad, puede que a lo mejor se vean un poco más afectados por este tipo de trastornos, pero realmente perfil como tal no hay, es decir, o sea, que tiene que haber, como te digo, una combinación de cosas, ¿no? Genéticas, ambientales, también hay unos circuitos, ¿no? Que esto es un poco, es decir, claro, es que los factores de inicio son multifactoriales. Esto quiere decir que hay tanto factores genéticos como interactuar con los, como te decía, los factores más ambientales. Entonces, se habla de un déficit de serotonina como uno de los indicadores que funcionan dentro de los circuitos cerebrales que se ve afectado. Entonces, es como te digo, ¿no? Hay una combinación realmente de factores para que se dé a cabo este trastorno. Ujú. Y de nuevo que la ansiedad aparece, ¿no? Dentro de este escenario, ¿no? Dentro de estos trastornos. Eh, es que yo no sé qué pasa, Chilita, que te pierdo. Es que me Me estás va la, perdiendo. la- Bueno, vamos a preguntarle a no, nuestro compañero qué está ocurriendo. No sé si me escuchas mejor ahora. es que se entrecorta, hay veces que se entrecorta y no sé
Sí, será lo Bueno, mejor mi vamos a conexión intentar, también, ¿eh? porque No lo te mismo vayas. es la conexión que en un momento. Oye, por cierto, tengo que decir que llevamos una temporada a nivel generalizado, no podemos señalar una compañía en concreto, pero que cada vez el tema de comunicación, muchos adelantos y muchas cosas, pero parece que vamos para atrás. No sé si tú opinas lo mismo, Antonio, pero tanto 5G y al final, oye, funciona súper mal, ¿eh? Da igual con la compañía en la que estés, ¿eh? Nosotros tenemos una propia y bueno, nos pasa igual que con el resto. Las compañías, no sé qué es lo que está pasando en la comunicación en general, que bueno, que parece ser que siempre hay algún problemilla. Antonio, no sé si me estás escuchando ahora un poquito mejor. Sí, no, sí, te escucho Sí, perfectamente. Lo único que pasa es que hay veces como que se que entrecorta, se será que a lo mejor no llega bien la señal y te pierdo y puede no, ser. no, no entiendo lo que me estás preguntando. Entonces, por eso, si tú ves que te pregunto, es porque no me llega No hay, la No hay conexión problema, fluida. no hay ningún tipo de problema. Antonio, que te preguntaba que en este tipo de trastorno la ansiedad vuelve a hacer acto de presencia. Siempre hay algo ligado, cada vez que hablamos de algo así que tiene que ver con la psicología y lo mental, la ansiedad está en muchísimos de los escenarios de los que hablamos. Sí, bueno, es que lo que consideramos nosotros como ansiedad realmente no es más que una respuesta del organismo, es decir, es una activación por parte del sistema nervioso simpático, que es una rama del sistema nervioso autónomo, que se activa ante situaciones de amenaza, con lo cual muchas de las situaciones cuando hablamos de trastorno, cuando hablamos o sin trastorno, aparece la ansiedad como respuesta, porque la ansiedad se considera a la aparición de una sintomatología tanto física como psicológica, como comportamental. Por lo tanto, claro que hay una base que suele estar presente siempre detrás de todos los trastornos. Ujú. Totalmente. Antonio, vamos a hablar ahora de las obsesiones, de las más habituales, de los tipos que hay. Cuéntanos un poco para ir conociendo un poquito más sobre esta temática, perdón, que estamos tratando en esta jornada. Lo primero que tenemos que entender es que es una obsesión, ¿sí? Porque una obsesión al final es un pensamiento intrusivo, es un pensamiento recurrente que aparece de manera involuntaria en la mente de la persona. Es decir, no es algo que tú estés pensando, no es algo que tú realmente estés como ahí trayendo a tu mente, sino que aparece, irrumpe en la conciencia. Y ese pensamiento, como te digo, que es intrusivo y que es recurrente, suele ser ego-distónico. Esto es un concepto que significa que la persona no lo reconoce como suyo propio y además suele ir siempre como en contra de sus principios, en contra de sus valores, por lo tanto genera muchísimo malestar y genera, pues esto, como decíamos, ¿no? Respuestas de ansiedad ante la magnitud o la complicación que puede tener este pensamiento en sí mismo, ¿no? El hecho de que aparezcan en la mente de la persona genera mucho miedo, genera mucha ansiedad, porque, como te digo, suele ir casi siempre en contra de lo que es la ideología o los pensamientos o la manera, los valores de la persona. Por ejemplo, una madre que le viene un pensamiento de pronto de coger un cuchillo y matar a su hijo, o de, por ejemplo, estar sentado y ver una ventana y decir, si yo ahora me tirara, o me tiro por la ventana. Es decir, son pensamientos que, claro, que cuando aparecen en la mente, pues generan bastante miedo, ¿vale? Y entonces, cuando aparece ese pensamiento, ¿vale? Porque antes de meterme a explicarte los tipos de obsesiones, quería un poco, pues esto, ¿no? Explicar qué es la obsesión y qué es la compulsión para que después podamos entender un poco más cómo es el ciclo de obsesión-compulsión, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que la obsesión es ese pensamiento intrusivo y egodistónico, generador de ansiedad, y la compulsión es la conducta que nosotros llevamos a cabo para neutralizar la ansiedad generada por el pensamiento. Entonces, dependiendo del tipo de obsesión, va a haber un tipo de conducta que se lleva a cabo para, como te comento, neutralizar esa ansiedad. Así, por ejemplo, si una persona tiene miedo a la contaminación, pues una compulsión puede ser lavarse repetida y continuamente las manos muchas veces, o limpiar los pomos de las puertas cuando abre o cuando toca. Es decir, que va a depender del tipo de pensamiento obsesivo, vamos a encontrar una compulsión. Ya te digo que la función es neutralizar la ansiedad, es decir, este comportamiento va un poco ritualizado, significa que cada vez que aparezca la obsesión, este comportamiento se va a repetir, y entonces se va a convertir en un ritual, ¿sí? Que realmente lo que provoca es un alivio temporal de la ansiedad, no es un remedio, porque si fuera un remedio no se volvería a repetir, pero es un ritual que se lleva a cabo porque a corto plazo disminuye la ansiedad,
pero a largo plazo mantiene lo que es el pensamiento obsesivo por un refuerzo negativo. Hay al hilo de todo lo que estás contando, hay una película, se llama TOC, no sé si la has visto, Antonio. Em, ¿La has visto? Me Sí, llama mucho la atención porque todo lo que está contando Antonio se ve reflejado en esa película. Creo que son 5 personas totalmente diferentes, de su padre y de su madre. Una es más mayor que la otra. Hay personas con edad media, otras más jóvenes, otras más adultas. Y son como rituales, pues esa misma palabra que tú has dicho. Había una señora, por ejemplo, no recuerdo si se tenía que presinar o que entraba y salía de casa para sí. comprobar si lo había dejado todo bien apagado, no se había quedado nada encendido y a lo mejor volvía a su casa como alrededor de unas 10 veces antes de ir a hacer la compra, porque no se quedaba Sí. tranquila y volvía a entrar y salía y volvía a entrar y salía. Hasta ese punto, De hecho, para que se considere trastorno tiene que generar una a la hora de tú poder llevar a cabo tu vida diaria. Es decir, cuando ya se considera un trastorno, esto te puede ocupar mucho tiempo al cabo del día. Es decir, que estamos más de una hora llevando a cabo rituales. O sea que, claro, como te comento, dependerá un poco del tipo de TOC, pero claro. cuando aparece esta conducta ritualizada que genera mucha ansiedad, que no termina de quitar, sino que se va continuando, se va repitiendo y ocupa mucho tiempo y te llega a un nivel de dificultad a la hora de tú manejar tu tiempo, tu vida diaria, no puedes trabajar, no puedes estudiar porque esto es ansiedad y repitiendo una y otra vez la misma conducta. Entonces, claro, fíjate, ¿no? Y esta mujer, ¿no? Pues tenía probablemente, no recuerdo muy bien la película, pero creo que lo que tenía era como una obsesión de tipo religioso, como que estaba haciendo algo mal o algo así, y entonces se llevaba todo el tiempo como presignándose para esto. Y Sí. aparte, tenía después un toque de comprobación que estaba constantemente comprobando a ver si se había dejado la llave puesta, si había abierto el gas, si la había cerrado, si había... Es decir, porque puede aparecer más de uno, es decir, Ujú. se pueden dar distintos tipos de obsesión. Hay personas que van ciclando y un tiempo tiene una, después tiene otra. Es decir, que son casos muy particulares y hay que Sí. verlo individuales porque no es como un patrón que digas tú esto y ya está, ¿no? Es que hay veces que se complican y pueden aparecer más de uno, ¿no? Es decir, que es un trastorno que es un poquito, hay que entenderlo bien Es y sobre particular. todo hay que trabajar mucho en él porque tiene un curso crónico, es decir, esto suele ser crónico. Entonces hay que darle a la persona muchas herramientas para manejarse, para que entre un poco lo que es en remisión, pero teniendo en cuenta que es un trastorno crónico, es decir, un curso crónico. Ujú. Antonio, parece que en la película lo vemos todo y a lo mejor parecer un poco exagerado, pero a lo mejor nada más lejos de la realidad. Es tal cual, en el caso en el que estaba comentando de esta señora que entraba y salía, el de comprobación, pero que tenía que presionarse. Además no lo hacía una vez, sino que el ritual era hacerlo 3 veces seguidas. Oye, que se antoja a veces complicado cuando tenemos un TOC de este tipo, una manía, un trastorno que nos hace a lo mejor no poder llevar una calidad de vida plena, porque esto nos afecta al día a día, ¿no? O afecta a la persona que lo sufra. Claro, ya te digo, muchas de las personas que lo tienen están de baja o no pueden trabajar incluso, porque yo, por ejemplo, aquí tenía en consulta a una persona que tenía el TOC de duda y entonces siempre tenía la duda si había hecho algo, si no lo había hecho, si le había pasado. Entonces, cuando él iba conduciendo, a lo mejor le venía el pensamiento de si he atropellado a alguien y daba la vuelta con el coche y se ponía a mirar y después cuando salía volvía otra vez, pero habré mirado bien y volvía otra vez hacia atrás y se bajaba del coche y se ponía a mirar por debajo de los coches a ver si había. Es decir, que tú imagínate esto en un día a día. El a lo mejor tener que comprobar pues 40 veces lo mismo o el tener que estar, si tienes un toque de orden, ordenas las cosas, las quitas porque no están bien y las vuelves a hacer una y otra vez y te puedes quedar horas haciendo eso. Entonces, imagina al final cómo afecta esto a una vida de una persona, el estar constantemente en esta tesitura. Es bastante complicado. Estas son, a grosso modo, todo lo que nos ha ido explicando del tema de obsesión, el cual nos está explicando nuestro psicólogo Antonio. Ahora, las compulsiones. ¿Qué es esto de las compulsiones? Esto es lo que te acabo de comentar, he hecho un poco pincelada de los dos, ¿vale? Porque al final el pensamiento obsesivo
es el pensamiento, es la idea, y la compulsión es el ritual, es la conducta que se lleva a cabo, ¿vale? Entonces, te conto un poquito las dos Sí, para que vayamos un poco teniendo la idea y no nos alargáramos mucho, porque básicamente es esto, ¿vale? La compulsión es, como te comentaba, un acto que se repite, es un acto que es muy inflexible, siempre es el mismo y es como muy difícil de dejar de hacer, y que lo que hace es neutralizar la ansiedad y alivia temporalmente, es decir, que no es una cosa que se mantenga en el tiempo. Por eso te digo, son rígidos, porque después hay una dificultad a la hora de intentar cuando quiere, porque este tipo de trastornos, la persona suele muchas veces tener conciencia de lo irracional, ¿vale? Pero le cuesta mucho salir de la irracionalidad. Es decir, hay gente que dice, es que si yo no doy 3 golpes en la puerta, va a haber un accidente en mi familia. Y lo vive como cierto. Y cuando tú le preguntas, oye, pero ¿realmente tú estás convencido de esto? Y te dice, yo sé que es una tontería, pero cuando me pasa, no soy capaz de no hacerlo, porque es más el miedo que tengo a que pueda ocurrir que lo irracional que yo pueda creer que es. Y entonces cuesta mucho romper ese pensamiento mágico, ¿no? Del si no hago esto va a ocurrir esto, si no abro la puerta 3 veces va a haber, yo qué sé, va a haber una tragedia o va a morir alguien. Es decir, o sea que entramos como en un pensamiento un poco mágico, ¿vale? Cuando hablamos de pensamiento mágico estamos hablando de esto, ¿no? Esa idea, esa tendencia a pensar que las cosas van a pasar solo porque yo las tengo en mi cabeza, independientemente de que yo pueda o no tenga pruebas al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando esto pasa, le pregunto, oye, ¿por qué 3 veces y no 4? ¿O por qué 3 y no 2? Entonces, claro, ahí muchas veces se quedan que no saben qué responderte y claro, es lo que te digo, es que este trastorno es que tiene su complicación, no es un trastorno fácil de abordar. ujú. Antonio, ¿esto ocurre en la sociedad más de lo que creemos? Hay muchísimos trastornos obsesivos compulsivos que no están diagnosticados porque también muchas veces como tenemos esa tendencia a pensar que son manías, ¿no? Como tú bien decías antes, ¿no? Yo es que tengo una manía de... Entonces, ¿qué pasa? Que puede que sea una manía y digas tú, oye, mira, pues yo a lo mejor empujo la puerta 2 o 3 veces, pero me voy y ya está, no pasa nada. No tengo que volverme cuando llego a la esquina porque ya tengo la duda otra vez si, ¿no? Entonces, una cosa es la manía, pero otra cosa ya es cuando ya te complica. Entonces, hay personas que como creen que son manías, pues no se lo miran. Y entonces puede que sean TOC. Y muchas veces hay personas que tienen como ese trasfondo de obsesivo compulsivo y a lo mejor viene por otra cosa a consulta y termina saliendo, ¿no? El problema. Fíjate. Entonces ya te digo, hay muchísimos, muchísimos casos que no están diagnosticados y de personas que ni siquiera saben que lo que tienen es un trastorno obsesivo compulsivo. Y claro, de ahí muchas veces las dificultades, ¿no? De que hay gente que te dice, es que yo no sé qué me pasa, pero es que yo no mejoro, que estoy mal, y por más que hago, por más que esto, pero no consigo Sí. quitarme. Entonces, claro, vas hablando con ellos y vas sacando información y te vas dando cuenta de cómo va apareciendo rituales que a lo mejor la persona no es ni consciente de que las hace. Ujú. Antonio, te voy a hacer una pregunta. Vamos a abusar de tu confianza. Y quiero contar esto porque, bueno, para las personas que nos están viendo, a modo también como de ejemplo. Yo no sé si es una manía o ahora es un TOC, porque yo te estoy escuchando y ya no sé qué es, ¿vale? Entonces, voy a decir que tengo la manía o la cosa de que si llevo una ropa, una prenda de vestir que me he puesto ese día, suele pasar cuando es algo nuevo o que no me he puesto mucho y ocurre algo no muy agradable con temas, por ejemplo, de salud, esa prenda no me la vuelvo a poner en la vida. Es más, la tiro. Aunque la haya comprado hace 2 días y me la haya puesto una hora, esa prenda va a la basura. ¿Eso es un TOC, una manía o es que yo no estoy muy centrada? Es un poco lo que te comentaba, ¿no? Ese es el concepto del pensamiento mágico que yo decía antes, ¿no? El hecho de decir, oye, mira, que yo me haya puesto una ropa de un color haya provocado que haya una enfermedad fuera de mí, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe realmente entre una prenda de un color con una tragedia o una cosa externa, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos en esa dinámica, puede que haya, pues eso, una idea asociada o puede que haya un pensamiento mágico, ¿no? Pero claro, la cosa está en si eso es una cosa que te va a pasar. Porque si esto te pasara a ti, por ejemplo, todos los días, varias veces, y entonces tuvieras que estar constantemente poniéndote ropa, quitándote ropa, poniéndote ropa, quitándote ropa, entonces a lo mejor estamos hablando de un TOC.
Pero si te pasa una vez así, a priori no tiene por qué serlo. Habría que explorar también otro tipo de cosas, ¿no? Para poder ver si realmente hay o no hay determinadas conductas ritualizadas, pero así a priori, porque te pase eso, no tiene por qué ser un TOC. Lo que sí que hay ese componente de pensamiento mágico que decía, ¿no? Oye, el que yo me ponga esto es lo que ha provocado, ¿no? Que haya una enfermedad o un tema de salud fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué relación existe Ujú. realmente entre algo que te pones tú con algo de fuera, ¿no? No hay una relación directa, ¿no? No es como tú digas, oye, mira, pues yo qué sé, me he comido, yo qué sé, algo que estaba en el frigorífico que teníamos, estaba verde, y me he puesto malo. Bueno, Ahí sí hay una lógico. correlación, ¿no? Una cosa y otra. Ahí puedes decir, oye, mira, cuando me como cosas que tienen pelillos verdes, me pongo mal, ¿no? Ahí sí que hay una relación directa. Entonces, puedes ver que no hay un pensamiento mágico, es un pensamiento que normalmente suele tener una realidad detrás. Pero cuando hablas de que un color determinado, porque claro, te puede decir, bueno, entonces, ¿pero qué te pasa con los jerseys o también te pasa con las camisas? No, Y no, con no, la no. sudadera no solo. ¿Sabes qué te quiero decir? Que ya Sí, sí, después nos sí. meteríamos a ver. Porque claro, tú dices, yo me pongo una prenda, pero ¿qué tipo de prenda? ¿Un jersey, una camisa? ¿O una camiseta o una sudadera? ¿Y qué tipo de azul? ¿Uno más claro, uno más oscuro? ¿Y cuánto tiempo tarda entre que aparece una cosa y otra? ¿Sabes? Ya después te empiezas a preguntar cosas y empiezas a ver un poco si realmente eso tiene o no tiene sentido. Tú a lo mejor puedes llegar al punto de decir, oye, mira, yo sé que esto no tiene nada que ver y ya está. Pero una persona que tenga un TOC es que no ve que eso es un pensamiento mágico. ¿Entiendes? Por mucho que lo razone, le cuesta mucho ver que hay ahí un pensamiento mágico. Ve la correlación real. Me encanta eso lo de pensamiento mágico porque parece algo también un poco irreal, pero oye que existe. Sí, bueno, pero verás que pensamientos mágicos tenemos todo el mundo, ¿no? Esto, yo qué sé, esto es como, ¿qué te digo yo, no? Cuando alguien que iba a un examen y se llevaba, yo qué sé, una foto de un santo, se llevaba Claro, una pelotita, no, pues si me llevo esta pelota me da suerte, o si me llevo esto me va a ayudar, ¿no? Es decir, que esto al final también mucho tiene que ver con nuestra cultura, tiene mucho que ver claro. también con nuestro desarrollo cultural, ¿no? Y muchas veces las abuelas te decían, oye, no vaya aquí, no haga esto porque te va a traer, o mira, si se te pierde algo, a lo de los huevos de tu cufato y lo tiras debajo de la cama, ¿no? Es decir, o sea, que todo esto al final tiene un bagaje cultural Sí, también, algunas cosas. Entonces, por eso te digo que tenemos que diferenciar cuándo es una manía, cuándo es un pensamiento mágico nada más, o cuándo es un TOC. Y ahí es donde muchas veces a lo mejor tenemos que entrar a hacer ya una evaluación más exhaustiva. No es simplemente un hecho puntual que te pasa un día. Yo, de hecho, vamos, a mí me pasa, yo empujo la puerta un montón de veces antes de irme a la calle. sí. ¿Sabes? Mira, Claro. el psicólogo también tiene TOC. Claro, los psicólogos también tenemos de todo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí, mira, eso me empezó a pasar porque cuando yo vivía en Madrid, ¿vale? Yo Sí, vivía en Aranjuez, tuve unos años viviendo en Aranjuez, y un vecino mío un día se fue a trabajar por la mañana y cerró su puerta y echó su llave, pero no cerró bien la puerta, entonces echó la anda. llave, pero la puerta se quedó abierta, es decir, que ahí podía entrar cualquier persona en la casa. Entonces, claro, yo cuando vi eso quise cerrarle la puerta, pero al tener la llave que le había echado no podía cerrar el portón. Entonces, claro, yo me quedé como diciendo, fíjate tú, si ahora se cuela alguien en esa casa, yo qué sé. Pues a raíz de ahí, ya a ti eso se te queda en la mente y se te queda esa imagen grabada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando a lo mejor vas a salir a la calle, te acuerdas de eso y dices, "Hostia, y si a mí me pasa también", y entonces tú vas y compruebas. O estás en la cama y dices, oye, o habré cerrado la llave y te levantas y compruebas. Es decir, que es lo que te decía antes, estos son conductas que todo el mundo hacemos, que no es a priori un TOC. El TOC ahí, por ejemplo, ya sería cuando tú te levantas a lo mejor 10 veces y cada vez que llegas a la cama te dices, pero he mirado bien y vuelves una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y no puedes ni dormir, ni puedes irte a la calle. Y de hecho te vas a lo mejor cuando llegas a la esquina tienes que volver. Es decir, o sea que ya es una cosa como muy gore. Es decir, que no es una cosa puntual de que tú puedes 3 veces a la puerta. Es que tú empujas tres, te vas, vuelve, empujas otras tres, te vas, vuelve y otras tres, y a lo mejor cuando te has cogido el coche y vas, ¿qué te digo yo? Tú imagínate que tú vives en San Fernando de la Glorieta Ciudad y llegas al Valle Azul y te tienes que volver para comprobar la puerta otra vez. Es decir, o sea, es que llega a ese nivel, es que a ese Es nivel llega. increíble. Es decir, no puede, es que en tu cabeza es que no hay opción a nada y ya te digo, y te limita muchísimo. Es increíble, desde luego. Estamos viendo ahora Sí. mismo en pantalla, bueno, pues los tipos de TOC con sus características los vemos de limpieza, de comprobación, de orden, de acumulación, repetición, puros. Oye, Mm. un sinfín de TOC que nos indica, ¿no?
esa forma de ser habitual en la sociedad, ¿no? Que, bueno, pues lo padece muchísima gente. Y algunas, como él dice, sin diagnosticar, ¿eh? Mm, claro, es que es lo que te digo, tú, por ejemplo, la gente que te dice, porque yo conozco un montón de gente, dice, yo es que tengo una manía con la limpieza. Sí, a lo mejor tienes que te gusta limpiar y vas y limpias y tal, ¿no? Pero a lo mejor llega un momento que tú limpias tu casa y aunque a lo mejor no es esto, pero pasas del tema. Pero es que una persona con un toque de limpieza es que puede llevarse 8 horas limpiando la casa. Y nunca la ve limpia. Y nunca la ve limpia y siempre tiene ansiedad y por más que esto y va y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, o sea que es que ya se llega a un punto que ya es que es constante. Entonces por eso te digo, ahí he puesto yo pues los tipos más habituales que solemos encontrar cuando trabajamos con TOC, ¿no? Los de limpieza, ¿no? Ese miedo al final a la contaminación, a poder contraer enfermedades, a la suciedad, ¿no? Que al final de la compulsión es constantemente estar limpiando, te lavas las manos una y otra vez. Personas que vienen con las manos totalmente en carne viva porque se pueden lavar las manos 50 o 60 veces al día Uf, y echarse lejía y con productos abrasivos y las manos, uf, ya te digo, abrasadas por la química, ¿no? Entonces, fíjate lo que te decía, la implicación, ¿no? Que tiene cuando ya hay un TOC real. O sea, cuando hay un totalmente. TOC real, la conducta es que llega un punto en el que puede ser invasiva y que puede ser dañina. En las de comprobación se comprueba porque normalmente hay pensamientos obsesivos con respecto a la seguridad, por miedo a que pasen cosas, entonces tienes que estar constantemente comprobando. Hay personas, por ejemplo, que entran aquí, ¿no? Que dicen, yo que soy hipocondriaco. Esto es una cosa muy habitual, ¿no? Hay personas que vienen creyendo que son hipocondriacas y lo que tienen es un TOC de comprobación. Porque están constantemente comprobando si están enfermos, si tienen síntomas, y miran una y otra vez en internet, y por más que eso no se... Es decir, es que la línea entre una hipocondría y un TOC hay veces que es fina, porque la hipocondría es un pensamiento también muy obsesivo con respecto a la enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la conducta habitual de una persona hipocondríaca es comprobar, buscar en internet, ir a los médicos, pedir pruebas. Claro. Entonces, fíjate cómo la línea ahí muchas veces es muy fina entre una hipocondría y un TOC de comprobación o un TOC de enfermedades, ¿sí? Ujú. De orden, es decir, asimetría, ¿no? El que todo tiene que estar puesto en un orden determinado, tiene que tener una posición, no puede estar ni un poquito virado. Personas que a lo mejor cuando son las que tú vas andando por la calle y las ven que cuando ven lo que son las losas del suelo, solo pueden pisar un determinado tipo de color, no pueden pisar nada más que lo blanco, o tienen que pisar donde no hay raya, ¿sabes? Es decir, o sea, este tipo Eso de todo el cosas, mundo lo ¿no? hemos De experimentado en algún momento. y claro, es decir, por eso que tú muchas veces vas andando y dices tú, uy, vas pisando por nada más que por donde no hay raya, incluso hasta te genera esta tensión, ¿no? Y dices tú, mira, que a mí esto me da exactamente igual. Pero para que tú veas, tú imagínate, si a una persona sin TOC le puede generar a lo mejor malestar ciertas cosas, pues tú imagínate a la persona que tiene miedo a que si no hace ese tipo de conducta vaya a ocurrir algo malo. Entonces llega un punto en el que el miedo es tan grande que es que la persona se queda totalmente invalidada en defensa y tiene que repetir constantemente este ritual para neutralizar la ansiedad y poder medio seguir viviendo, que no para Totalmente. vivir bien, sino para medio sobrevivir, ¿vale? Después hablamos de acumulación, ¿no? Que esto es un poco como un síndrome de Diógenes, que es el acumular cosas, ¿no? Objetos, apilar objetos, es decir, como que vas llenando todas las habitaciones de cosas y tal, llegando a un punto en el cual a lo mejor no puedes ni moverte por la habitación, es decir, tienes tantas cosas que no te puedes ni mover, te tienes que acostar encima de las cosas, es decir, una acumulación de cosas se van guardando, ¿sí? Lo de repetición, pues como te decía, ¿no? El tener que repetir, ¿no? Rituales para evitar cosas malas que pasan. Y los puros, los obsesivos puros, estos son los que no llevan a cabo un ritual físico, ¿sí? Sino que sus rituales, sus compulsiones son mentales. Por ejemplo, pues contar, o por ejemplo, rumiar, o hacer cualquier tipo de operación, ¿vale? Pero ya a un nivel más de pensamiento, más cognitiva. Desarrollan a lo mejor planes de intervención y están constantemente como ahí, ¿no? Entonces, los puros son los que no llevan a cabo ningún ritual físico, porque fíjate, el de limpieza, pues limpiar, el de comprobar es ir y comprobar, repetir, ¿no? El poner las cosas en orden. Estos son más físicos, pero los puros no, los puros son todo a nivel cognitivo, todo a nivel de pensamiento. Entonces, bueno, más o menos un poquito para que se sepa, ¿no? Hombre, nos ha quedado Un muy poco de claro. las personas. Claro, para que vayan viendo un poquito por dónde suelen ir los tiros y si se sienten identificados con esto que estoy contando,
pues que sepan que, bueno, que oye, es una cosa que se puede trabajar y que cuanto antes lo trabajes, mucho mejor, porque te va a dar herramientas para tú poder ir manejándote en tu vida diaria, porque claro, al final, si hay alguna persona que nos está viendo que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, va a saber exactamente de lo que le estoy hablando. Es decir, que Totalmente. lo va a saber del tirón, es decir, es que lo va a sentir. Ujú. Entonces, si hay alguien que está en esta situación y no lo sabe y se está identificando, yo le animo a que busque ayuda porque mejora bastante la calidad de vida. Con esto yo creo que también nos vamos a sentir identificados, esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, el ciclo del TOC, ¿no? Ujú. Esto es lo que te comentaba, ¿vale? Cuando hay una determinada circunstancia, hay un disparador, pues aparece el pensamiento obsesivo, es decir, un pensamiento que irrumpe en la cabeza de la persona de manera involuntaria y automáticamente desarrolla una respuesta de ansiedad porque sin darnos cuenta o conscientemente, te digo, porque ahí pueden darse las dos, ¿vale? Hay una valoración. ¿Sí? Entonces, cuando se da la valoración de ese pensamiento es cuando aparece la ansiedad. Por ejemplo, te digo, una persona, hay un TOC, no lo he puesto yo ahí, que son los TOC religiosos, de moral y tal, que pues cuando aparecen, la persona, la valoración que hace es yo cómo puedo pensar esto, cómo puedo yo ver esto, cómo me puede venir, si esto lo tengo en mi cabeza, entonces es que yo en el fondo lo deseo, o es que, ¿sabes? Entonces, esa valoración de esa obsesión hace que la ansiedad se dispare. Y cuando se dispara la ansiedad, porque hay una alarma interna, es cuando aparece el comportamiento compulsivo, cuando aparece el ritual. Y al hacer este ritual, la ansiedad pues disminuye. Es lo que te decía antes del reforzamiento negativo. ¿Sí? El refuerzo Sí. negativo es cuando a raíz de una conducta mía, a mí se me va algo malo, ¿no? Pues yo qué sé, tienes un dolor de cabeza, te tomas una pastilla y se te quita el dolor. Pues la próxima vez que te duela, probablemente vas a ir a la pastilla del tirón. ¿Por qué? Porque es un refuerzo negativo. Una conducta mía me quita o me alivia algo negativo para mí. Por lo tanto, el hacer el ritual a mí me libera, me quita esa ansiedad y por lo tanto hay un alivio, claro. El alivio es a nivel momentáneo, pero yo eso ya lo entiendo como cada vez que aparezca este pensamiento, yo tengo que hacer esto porque me quito la ansiedad. Y ese es el círculo vicioso en el que el ritual aparece para quitar la ansiedad, para neutralizarla. Pero paradójicamente, cuanto más lo haces, más se refuerza, más se va afianzando eso. Por lo tanto, la compulsión es la que mantiene el ciclo. Pues lo estamos viendo lo que nos comenta Antonio en relación al trastorno obsesivo compulsivo, lo que llamamos TOC, y estamos viendo ahora mismo, bueno, pues otros asuntos a tener en cuenta, ¿no? Esos puntos clave principales. Ujú. Esos puntos, lo que te decía antes, que hay que entender que el TOC es el resultado de una cosa, es decir, que tiene muchos factores, ¿vale? Que no es una cosa en concreta, sino que hay factores biológicos, hay factores genéticos, como te comentaba, hay factores ambientales. Ujú. Y que, pues bueno, hay una disfunción, o por lo menos existe una disfunción dentro de lo que son los circuitos cerebrales, donde se ve implicada una sustancia que es la serotonina, ¿sí? Entonces, claro, cuando se desregula esa sustancia, que es un neurotransmisor, pues aparecen una serie de sintomatologías o de trastornos. Por ejemplo, cuando hay depresión, también se ve afectada la serotonina, pero también se ve afectada la dopamina, se ve afectada también todo, pues, lo que son todos los neurotransmisores, ¿no? Entonces, claro, en este en concreto, pues la serotonina parece que también tiene un papel importante, ¿no? Y por eso, bueno, ahora te lo contaré un poco en el tema del tratamiento. Uno de los tratamientos farmacológicos es para regular ese neurotransmisor. Y como hemos dicho antes, ¿no? Que es importante distinguir el perfeccionismo, las manías de lo que es el TOC, porque el TOC genera muchísimo sufrimiento, genera muchísimo malestar y te impide llevar una vida diaria y un perfeccionismo, una manía, aunque también nos hace que nos sintamos no del todo bien, pero no te limita hasta el punto que te limita un TOC, ¿vale? Entonces, por eso es importante entender también este concepto. Ujú. Y con respecto a lo que te comentaba, ¿no? El tema del tratamiento, el TOC, como te he dicho, es un trastorno que se trata, ¿sí? Y lo que pasa es que tiene un curso crónico y por lo tanto
hay que hacer mucho trabajo en este aspecto, ¿sí? Hay personas que si tienen un TOC muy invalidante, pues entonces a lo mejor van a requerir un tratamiento farmacológico. Entonces, el enfoque farmacológico, como te decía, suele incluir pues esto, ¿no? Lo que son antidepresivos, que son los ISRS, ¿vale? Que son inhibidores de la recaptación. También se trabaja a nivel psicoterapéutico, es decir, se puede utilizar diferentes tipos de intervenciones. El tratamiento de elección aquí normalmente es la terapia cognitivo-conductual, donde se hace una exposición con prevención de respuesta. Eso es a los estímulos que tememos sin llevar a cabo el ritual. Pero claro, hay que también muchas veces trabajar cosas antes, es decir, no es fácil exponerte a tu miedo en este tipo de circunstancias cuando hablamos de un TOC y entonces pues normalmente la exposición con la prevención de respuesta lo solemos hacer de una manera programada y jerarquizada. Claro, No podemos empezar de una manera muy fuerte con un estímulo porque la persona se desborda, ¿vale? Y se produce abandono. El problema de la terapia en el TOC es el abandono. Hay mucha gente que abandona porque, claro, tienes que exponerte y claro, hay personas que no están dispuestas. Entonces, por eso te digo que es un trastorno que es difícil de manejar, pero que se puede tratar y que se puede conseguir llevar una vida así. Yo he tenido gente aquí que se la han currado y, oye, y están llevando pues una vida más o menos bien. Es decir, que todo se puede hacer, pero sobre todo hay que tener disposición, es decir, hay que saber esto, ¿sí? Y bueno, al final, un poco es esto, tratamiento de terapia cognitiva con psicólogo, terapia farmacológica con el psiquiatra y, y totalmente, muchas ganas de trabajar. totalmente, totalmente. Antonio, ¿dónde podemos, bueno, pues encontrar ese apoyo en ti? ¿Dónde te buscamos para, bueno, eh, poder tratarnos de este u otras cuestiones? Pues mira, como siempre comento, ¿no? En otros programas, ¿no? A través de las redes me puedes encontrar cualquier persona a través de las redes, buscando Antonio Guerrero Psicología en internet, en Google, lo pones y te sale mi página donde yo tengo mi consulta en Doctoralia y puedes ver todos los tratamientos que yo hago, que tengo, está la agenda por si quieres coges una cita también a través de internet o a través de... Puedes ver también mis vídeos en YouTube, los puedes ver aquí directamente cuando lo hacemos en directo en la televisión. Es decir, que pueden ir viendo un poquito a través de mis redes, ¿no? Y bueno, yo, si alguien quiere, yo estoy aquí para quien necesite. Y he puesto una frase ahí al final, Sí, ¿no? Para que todo el mundo, pues bueno, tenga un poco en cuenta que aquí la valentía en el TOC no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Es decir, es lo que qué te bueno, decía. Miedo tenemos todo el mundo en algún momento nos ha venido algún pensamiento que se nos ha quedado en la cabeza y nos hemos como un poco obsesionados y hay una tendencia a creer que el que no tiene miedo es el valiente. Y el valiente no es que no tenga miedo, es que a pesar de él actúa. Si tú no tienes miedo a las cosas, probablemente te puedes encontrar con muchos problemas. Es decir, que el totalmente, miedo tiene que estar. Es decir, el miedo es el que nos ayuda muchas veces a no tomar decisiones de una manera impulsiva y nos ayuda también a sobrevivir. De hecho, es una de las emociones primarias, con lo cual no es, lo que te digo, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de él. Y por eso, todo el que se trabaja esto, a pesar de su miedo, pues fíjate la valentía y la fortaleza que demuestra, que es lo que te decía el último día, que la fortaleza está en pedir ayuda, no en precisamente esconder lo que te pasa. totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Yo agradecerte de todo corazón que hayas compartido unos minutos de tu tiempo con nosotros y hayamos podido, bueno, pues tratar este asunto. No veo a Antonio ahora mismo, no sé qué ha pasado. Ay, que te había perdido por unos segundos, Antonio. Y digo, ¿qué ha pasado? Lo que te Yo estoy decía que aquí. muchísimas gracias por compartir unos minutos de tu tiempo con nosotros y que la semana que viene seguiremos tratando más cuestiones de interés con todos ustedes. No, la Nada, semana muchas que gracias. viene no sé, ¿es fiesta? No, no, no es fiesta. Yo no sé, yo ya no sé No, ni qué no, día no es vivo. fiesta, no es fiesta. Así que ya te digo, yo por mí, como siempre, muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en el próximo.
Nos vemos en el próximo. Un beso fuerte, gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado una semana más en la cual, bueno, pues hemos tratado ese trastorno obsesivo compulsivo, ese TOC, que en mayor o menor medida bueno, pues afecta a un gran número de personas y que, bueno, pues hemos tratado hoy este tema. La semana que viene seguiremos tratando otros de interés y si tienen alguna duda o quieren contactar con Antonio, ya saben que va a estar encantado de atenderles en su consulta. Gracias de todo corazón y hasta la semana que viene.